Egun on guztioi, mila esker hemen egoteagatik, eta ongi etorriak desobiraketak eta memoria hizpide izango dituen nazioarteko kongresu honetara. Ongi etorriak Donostiara, munduko leku desberdinetatik gurera etorri zareten guztioi. Lau egunez, mundu zabalean egiten ari diren desobiraketa prozesuen berri izango dugu, horrez gain, disiplina desberdinetatik egiten diren azterketak eta alderaketa kritikoak ezagutuko ditugu. Aukera paregabea gure eguneroko lan eta proiektuetatik burua altxatu eta besten esperientzietatik ikasteko. Eusko Jaurlaritza memoria historikoaren berreskurapenarekin konprometitua egonda 2002 urtea ez geroztik Pako Etxeberriak lehen azaldu duen bezala. Gaur, Franco, estatu kolpea eman zuenetik, 82 urte betetzen diren honetan, konpromiso hori berretsi nahi dut. Konpromiso horren erakusle dira, azken urteotan garatutako eta etorkizunera begira ditugun proiektuak. Gerra zibilean desagurtatutakoak aurkitzeko desobiraketak eta ikerketak, biktimei dagokien duintasuna emateko oroimen ekitaldiak, eta gure herriko memoria demokratikoa berreskuratzen eta transmititzen jarraitzeko jarduera anitzak. Eusko Jaurlaritzaren jokaera bi konpromiso handiri erantzutera bideratuko da. Memoria historikoaren egiaren aitorpen instituzionala eta frankismo garaiko biktimen memoriaren aintzespen morala egiteko prozesua burututzat jotzen laguntzera. El alzamiento de julio del 36, del que hoy se cumplen 82 años, y sus consecuencias, la guerra civil y los 40 años de dictadura franquista, produjeron una doble injusticia. Por una parte, la injusticia histórica y política cometida sobre el conjunto de la sociedad a la que se sometió un régimen de represión y falta de libertades básicas, y por otra la injusticia de las violaciones masivas de derechos humanos cometidas sobre las víctimas del franquismo. Esta doble perspectiva enmarca los objetivos y la orientación de nuestra política en materia de memoria histórica. Quiero subrayar en este sentido o destacar la investigación que estamos realizando en colaboración con la Universidad del País Vasco y con Aranzadi para conocer con la mayor precisión posible el número y la identidad de los fallecidos en la Guerra Civil en Euskadi en el marco del Informe Base de Vulneraciones de Derechos Humanos 1936-1978. Podemos adelantar en este momento que la investigación llevada a cabo en los archivos y registros civiles y parroquiales arroja datos cuantitativamente superiores a los que se manejaban hasta el momento. Este próximo otoño podremos presentar un primer balance del resultado de este informe. Bien, para dar respuesta a estas prioridades es preciso también mirar a lo que se está haciendo en otros lugares en los que se han seguido o se siguen procesos similares. Y aquí debe señalarse que en los últimos años las exhumaciones se han convertido en instrumentos fundamentales de verdad, justicia y reparación y en elementos de transformación de los modos de gestión de pasados traumáticos. La finalidad de este congreso es analizar de manera crítica y comparada estos procesos en distintos lugares del mundo, lugares que ya ha mencionado Francisco Ferrandiz en su intervención. Nuestro objetivo principal en este congreso es levantar la mirada y tratar de extraer aprendizajes para aplicarlos en nuestro contexto. Además de abordar esta dimensión técnica y científica, es necesario también reflexionar sobre la fundamentación ética de lo que hacemos, el por qué, el para qué y el cómo, en este caso concreto de las tareas de exhumación. También en esto se puede plantear la fundamentación ética, el por qué, el para qué y el cómo desde un punto de vista ético. Permítame una brevísima aportación al respecto. Para el Gobierno vasco lo que define el porqué ético de esta política es la dignidad de las víctimas. Queremos restituir públicamente a aquellas víctimas a quienes quiso despojarse de su dignidad humana. El para qué ético de estas políticas está vinculado con el derecho a la verdad tanto de las víctimas como de la sociedad. Una verdad que constituye la mejor herramienta de no repetición, el mejor nunca más. Pero también debemos reflexionar sobre el cómo ético de las políticas de memoria histórica y también de los procesos de exhumación de exhumaciones. Se puede definir en este sentido un criterio ético. Todo aquello que hagamos, y este es el criterio que sugiero, debe tener clara una doble perspectiva. En primer lugar, no debe servir para alimentar ninguna forma de victimismo y, en segundo lugar, al contrario, debe servir para promover la liberación de la injusta victimización que padecieron las víctimas y sus familias. La búsqueda y el desvelamiento de la verdad debe ser un proceso liberador, de luz y alegría. Dimensio teknikoari eta zientifikoari aurre egiteaz gain, beharrezkoa da oinarri
etikoaren gaineko hausnarketa egitea. Utzi ezadazue horren gaineko ekarpen txiki bat egiten, egia, bilatzeak eta argitzeak prozesu askatzailea izan behar du. Argiz eta postasunez beteriko prozesua hain zuzen. Ez du balio izan behar edozein biktimismo mota elikatzeko, aitzitik, biktimak eta horien familia jasan izan duten bidegabeko biktimazioa askatzea sustatu beharko du. Bukatzeko eskerrak eman nahi dizkie, batez ere, CESIF, Arantzadi eta EHUko udako ikastaroei egindako lana eta dedikazioarengatik horrela lortu bai dugu nazioarteko batzorde hau errealitate bihurtzea gaur hemen Euskadin. Mila esker.